Dios les bendiga, hermanos y hermanas. En esta ocasión vamos a tratar la cuarta lección de antropología. Esta es la cuarta lección que hemos venido hablando de este tema que es muy interesante. Hoy hablamos del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, pero también del cuerpo eh, que tomó Jesús de María, el cuerpo de la resurrección y el cuerpo de la glorificación. Primero, cuando hablamos del cuerpo místico de Cristo, estamos hablando de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dice la Biblia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, a pesar de que somos muchos miembros en el mundo, somos un solo cuerpo en el Señor. Ese se llama el cuerpo místico de Cristo. Pero es importante hacer algún comentario sobre el cuerpo que Jesús tomó de María. El cuerpo de Jesús, en este caso, María prestó su vientre para Dios tomar posesión allí y entrar al mundo. Entrar al mundo. ¿Cómo entró Dios al mundo? Para creer que Jesucristo es Dios, tenemos que saber que su entrada al mundo fue totalmente desacostumbrada. Cristo no entró al mundo como nosotros. A nosotros nos engendró un papá, nos dio a luz una mamá, pero en el caso de Cristo, la Biblia dice que la Virgen, el Señor dará señal, porque la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14. Entonces, el misterio consiste, el misterio del nacimiento de Jesucristo no es tanto el nacimiento, sino el engendramiento de Cristo. Cristo fue engendrado no de voluntad humana, porque no fue el hombre el que engendró a Cristo. Si Jesucristo fuese simiente del hombre, no podía salvarnos nunca. Porque todos los seres humanos, la sangre de todos los seres humanos está contaminada. Por eso fue el Espíritu Santo el que puso la simiente en el vientre de María, y lo que María hizo fue prestar su vientre para el Espíritu Santo formar allí un hombre mediante el cual Dios se manifestaría al mundo. Dios entró de esa manera, porque la Biblia dice que Dios entrando en el mundo, dice, entrando en el mundo, dice, está hablando de Dios, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Ese cuerpo que Jesús tomó de María fue el que estuvo aquí en la tierra. Nació como nace cualquier ser humano. El cuento de que María fue virgen antes y después del parto, eso es carreta de la religión. María fue virgen antes de nacer Jesús, sí. Pero una vez de que Jesús nació, la Biblia dice, este Jesús que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. La Biblia dice en Lucas 2, María fue a cumplir el ritual de la purificación, como era costumbre de las mujeres. Una vez que daban a luz, tenían que ir al templo a hacer el ritual de la purificación. Y no solamente eso, cuando el varón era primogénito, tenía que ir
como dice la Biblia, Lucas 2, todo varón que abriere matriz será consagrado al Señor. En este caso, Jesús, como el primogénito de María, abrió matriz y por tanto María tenía que cumplir el ritual de la ley, yendo al templo a purificarse. Ese cuerpo fue creado por María, creció en gracia y en estatura para con Dios y los hombres. El cuerpo, ese cuerpo, que no es el cuerpo de José, sino la humanidad que tomó Dios de María, porque la simiente, la semilla que puso ese cuerpo a crecer es del Espíritu Santo. Ese cuerpo murió porque Dios necesitaba a través de él, de un cuerpo humano, sangre para redimir. Como Dios es espíritu, es incorpóreo y no tiene sangre, y según el ritual de toda la Biblia, desde el paraíso, para que haya redención, hay que derramamiento de sangre. Eso lo hizo Dios en el paraíso cuando destituyó a Adán y a Eva. No los destituyó perdidos, sacrificó unas víctimas y con ellas, con su sangre los redimió, con sus pieles los vistió y con su muerte los sustituyó. Entonces, hay tres doctrinas. Uno, la redención mediante la sangre de las víctimas. Dos, la justificación mediante la elaboración del vestido de las pieles. Y tres, la sustitución mediante la muerte de las víctimas. Esa es una ley que se extendió por todo el Antiguo Testamento. Usted ve a Abel, a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y posteriormente se instaló ese tipo de sacrificio una vez de que el tabernáculo se construyó. Ese cuerpo de Jesús fue el que murió en la cruz. Entonces, Dios para tener sangre, porque la sangre de ningún hombre podía redimir a nadie. Entonces, Dios tenía que tomar un cuerpo para que en ese cuerpo, que ese cuerpo tuviera sangre. Esa es la sangre del Espíritu Santo. Dios la puso. Hechos 20, 28 dice, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Note la expresión, Él ganó con su propia sangre. O sea que la sangre de Jesús era la sangre de Dios, la sangre que Dios preparó, porque es el único elemento que hoy está en el lugar santísimo en el cielo. Entonces, cuando Jesús muere, muere su cuerpo, muere el cuerpo de María, muere el cuerpo de María. Ese cuerpo de María ya no existe, porque cuando Jesús resucita, el cuerpo con que Jesús resucitó ya era otro. Ese cuerpo con que Jesús resucitó, Pablo llama espíritu vivificante. Y se presentó a los apóstoles durante 40 días para abrirle las escrituras. Es importante, para abrirle las escrituras. Así que lo que los apóstoles predicaron fue porque el Señor les abrió las escrituras. No se equivocaron. Cuando Pedro, Juan y todos los demás bautizaron a la gente en el nombre de Jesús, no fue porque se equivocaron. Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El cuerpo de Jesús, que después de la resurrección, ese ya no es el cuerpo de María. Ese es el cuerpo de
resurrección. Jesús se fue al cielo y Jesús llegó al cielo glorificado. Mateo 24 dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. Por 2 ocasiones se hizo esa solicitud. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. O sea, Jesús entró al cielo glorificado. Es importante esto. El tercer cuerpo de Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, usted ve un cuerpo distinto al que tomó de María, un cuerpo distinto al de la resurrección, y usted ya ve a Jesús glorificado. ¿A qué me refiero? Mire, Juan vio a Jesús, lo vio, lo oyó, lo palpó en el cuerpo de María, que tomó de María. Juan vio, oyó y palpó a Jesús en el cuerpo de la resurrección. Y el único apóstol que vio a Jesús glorificado fue Juan. En Apocalipsis está escrito, cuando Juan ve toda la grandeza y la hermosura de ese ser glorificado, ni siquiera lo reconoció. Y lo había conocido en el cuerpo que tomó de María y lo había conocido en el cuerpo de la resurrección, pero ahora en el cuerpo de la glorificación no lo conocía. Fue tanta la grandeza, la majestad, el poder y el dominio que tenía ese cuerpo que Juan dice, caí como muerto. Caí como muerto a los pies del que hablaba conmigo. Y dice la Biblia que una mano tocó a Juan y le dice, no temas, yo soy el que estuve vivo. Yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Juan no lo conocía, a pesar de que Juan estaba en el Espíritu, porque Apocalipsis dice que yo, Juan, estaba en el Espíritu. Y un ángel me dijo, escribe lo que ves y lo que oyes y envíalo a las 7 iglesias de Asia. Sin embargo, no lo conocía. No sé cuál es la situación. Miren, amigos y hermanos, cuando Jesús venga a recoger la iglesia será llamada desde las nubes del cielo. Jesús no va a venir a la tierra a recoger la iglesia. Jesús viene en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. En esa ocasión, la iglesia tendrá un cuerpo semejante al de Cristo en la glorificación. Cuando decimos seremos semejantes a Cristo, no está hablando del cuerpo de María, ni del cuerpo de la resurrección, sino del cuerpo de la glorificación. La iglesia será llevada al tribunal de Cristo, a las nubes. El tribunal de Cristo será en las nubes. Es donde allí el Señor entrará en juicio con la iglesia, pero ese no es un juicio de condenación, ni tampoco de salvación. Es un juicio de recompensas. Si la iglesia llega allá, como mínimo se salvó. Sino que allí es el podio de recompensas donde Dios pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho en el cuerpo mientras estuvo en la tierra.
La iglesia Bien. será la única que va a ver a Cristo glorificado en las nubes del cielo. En las nubes del cielo es donde se efectuará el tribunal de Cristo. Una vez de que ocurra el tribunal de Cristo, la iglesia ya ahí sí será llevada al cielo mismo, a realizar las bodas del Cordero. Porque es importante, eh, en el cielo las bodas del Cordero será Cristo con la iglesia. Los acompañantes y espectadores van a ser los ángeles, nadie más. Eso es las bodas del Cordero. Y es importante que lo que dice Mateo 25, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, no está hablando de las bodas del Cordero, sino de la cena de bodas, que no se puede confundir con las bodas del Cordero a la cena de bodas. Ustedes saben que una cosa es el matrimonio, la ceremonia y todo aquello, y otra cosa es la recepción. El matrimonio solamente forman parte el novio y la novia, pero en la recepción forman parte los invitados de la novia y del novio, familiares y amigos. Las bodas la cena de bodas es de la que habla Mateo 25, hablando de las 10 vírgenes, que entre otras cosas, esas 10 vírgenes no es la iglesia, son los hijos de Israel los invitados a la cena de bodas, una vez de que Jesucristo venga a la tierra con la iglesia y con los ángeles, los hijos de Israel como nación restaurada para aquella época. Entonces ellos son los invitados a esa cena de bodas. Importante, cena de bodas. Entonces, el cuerpo glorificado que vio Juan es en el cuerpo en que Dios se le va a mostrar a la iglesia. Pero es importante también, hermanos y amigos, eh, regresar un poquito al cuerpo resucitado. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel, al final de la gran tribulación, cuando sean restaurados, porque Israel al final de la gran tribulación van a ser restaurados. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. No lo sabemos. Puede faltar mucho tiempo, puede faltar poco, pero no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según Zacarías 12 y 13, encontramos que Jesús de Nazaret se va a aparecer a los judíos al final de la gran tribulación. Zacarías capítulo 14 dice, y vendrá Jehová mi Dios y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y éste se abrirá un valle que se llamará el valle de Josafat o el valle de la decisión. Es allí donde Dios se va a dar a reconocer a los hijos de Israel. Los hijos de Israel le van a preguntar, porque ahí es donde Jesús se les presenta con el cuerpo de la resurrección. Le van a preguntar, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos, en tu costado, etcétera? Jesús le responderá, con estas heridas fui herido en casa de mis amigos. Apocalipsis 1, 8 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Note la palabra, y los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron? Los hijos de Israel. Ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Y dice, y los que le traspasaron harán lamentación por él. Y lo que dice Zacarías 12 y 13, hablando de la venida de Cristo. Jesucristo viene sobre el monte Sión y se para allí y abre un valle gigantesco. Es allí donde Dios se da a conocer a los hijos de Israel. Dice la Biblia que los hijos de Israel llorarán, lamentarán como se lamenta por hijo
unigénito y llorarán como se llora por hijo primogénito. En Israel, un unigénito que moría, lo lloraban 60 días. Y si era primogénito, lo lloraban 30 días. Harán lamentación cuando lo reconozcan. Los hijos de Israel en este momento reconocerán a Jesús como su Mesías, su Cristo, su Salvador. Y ellos en ese momento dirán, Jehová es mi Dios. Y Jesús le responderá, tú eres mi pueblo. Entonces ahí es cuando viene la reconciliación de Cristo con los judíos. Y viene, aparte de eso, el juicio de las naciones, que es donde comienza el milenio. Ese será el final de la gran tribulación, pero el principio del milenio. En ese entonces, Jesucristo viene con la iglesia, y Jesús le presentará a los judíos la iglesia, y para ellos va a ser una gran sorpresa, como está escrito: os provocará celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato les provocará celos. Esa historia o ese tema es muy bonito cuando usted lo compara con la vida de José en Egipto. En la vida de José y en la vida de Jesús hay 22 figuras importantísimas. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, con todos eh, los capítulos que menciona ese tema de los hijos de Jacob, cuando se reconcilian con su hermano. Es muy similar, es unas figuras hermosísimas cuando los hijos de Jacob se encuentran con su hermano José, a quien todavía sostuvieron que una fiera lo había matado. En el fondo, ellos sabían que no era una fiera, porque ellos mismos fueron quienes inventaron el tema. Entonces, aquí, a es que me refiero yo, hermanos, el cuerpo de la resurrección, en ese cuerpo se va a presentar Jesucristo a los judíos al final de la gran tribulación y al comienzo del milenio. Pero en el cuerpo de la glorificación, como lo vio Juan, en Apocalipsis 1, será en esa forma en que Dios se le va a presentar a la iglesia. ¿Por qué? Porque los judíos no creyeron. Y Jesús le dijo a Tomás, ven y mete tu dedo y no seas incrédulo, sino creyente. Es una figura de lo que es Israel. Entonces, le dirá Dios a los hijos de Israel, ¿por qué no creísteis? Pero por fortuna ellos se van a reconciliar con Dios. Por eso el cuerpo de la iglesia que un día será glorificado será a la semejanza de Cristo en el cuerpo de la glorificación. Qué importante y qué diferencia hay en eso. ¿Por qué? Porque la iglesia será la única que va a estar en el cielo. Los hijos de Israel restaurados no van a estar en el cielo. Ellos van a ser restaurados y con ellos es que se va a iniciar el milenio. Capítulo 25, versículo 31 al 42 de Mateo. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga sobre las nubes del cielo, se sentará en su trono de gloria. Eso va a ser en Jerusalén. Y juntará los unos de los otros, como apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Los cabritos que aparecen allí son las naciones que le hicieron guerra a Israel durante la gran tribulación. Naciones, esos no son cabritos literales, no, naciones. Las ovejas que están a su derecha son naciones que van a ayudar a Israel en la gran tribulación. Por eso hoy meterse en contra de Israel es mejor que esté callado, no hable. Bueno, entonces, esas ovejas, eh, a los cabritos que son las naciones enemigas de Israel, les dirán,
Id malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo, no viniste a mí. Ellos le dirán, ¿cuándo te vimos así? El rey le responderá, por cuanto no lo hiciste con estos mis hermanos más pequeños, tampoco conmigo lo hiciste. Dirán los de su derecha, las ovejas de la derecha, que son las naciones que van a ayudar a Israel en la gran tribulación. Venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, tuve hambre. Ellos le dirán, ¿cuándo te vimos así? El rey le dirá, por cuanto lo hiciste con estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Esos hermanos más pequeños de que Jesús habla allí son los judíos. Es decir, que quien auxilia a los judíos en la gran tribulación, esas naciones formarán parte del milenio. Entrarán al milenio. Los cabritos, naciones que hicieron guerra a Israel, serán destruidos. Las ovejas que ayudaron a Israel, que son las naciones, entrarán al milenio bajo el gobierno de Israel. Así que tened en cuenta lo que les estoy diciendo, mis hermanos. Jesucristo va a estar aquí reinando en el cuerpo de la resurrección, pero con la iglesia estará en el cuerpo de la glorificación. Buen día para todos, que Dios les bendiga.